salió pues Daniel Quintero a decir que no había habido sobrecosto del programa Buen Comienzo, en el programa Entorno Protector de Buen Comienzo, porque la Contraloría lo había dicho así. Entonces vamos a mostrar, y presidente, yo le voy a pedir un poco más de los 5 minutos, porque posiblemente me tome un poquito más, para unos 8 minutos, casi 2 veces la palabra. Le agradecería para mostrar la verdad sobre esos hallazgos que presentó la Contraloría General de la República. Este es un informe técnico, esto es importante, ahorita vamos si quieren, al primero es un poco el contexto. Un informe técnico que va en un proceso de responsabilidad fiscal, el PRF 016-2022. Fue el 6 de octubre, aquí se muestra quienes lo hicieron. Eso pues es un poco del contexto para comenzar ya entonces con hallazgos de lo que dijo realmente la Contraloría, que sí encontró hallazgos fiscales, esto es muy importante para que no nos metan ese cuento, y otras cosas que no dijo la Contraloría que hay que recordar. Por favor, vamos al siguiente. Esto es un informe de 120 páginas. Siguiente es diapositiva, por favor. Muchas gracias. Siguiente diapositiva, muchas gracias. Entonces vamos al primer hallazgo. Eso, ahí está. Son la página 119 y 120 que muestran las conclusiones de los hallazgos del informe de Contraloría. Y si ustedes lo pueden poner un poco más grande, muestra que hay unos hallazgos fiscales por 204 millones de pesos en varios ítems. Y ahí dice cuáles, por ejemplo, ahí va el componente de talento humano, 160 millones, aquí, voy a buscar el valor exacto, 160 millones de pesos, materiales y dotación 24 millones de pesos y en gastos generales 20 millones de pesos, es decir, 204 millones de pesos. Entonces arranquemos con eso, sí hubo hallazgos fiscales. Esto es supremamente importante, es el informe técnico. Entonces, pues salieron allá a celebrar y salen los medios de comunicación, los que paga el gobierno, hay 2 o 3 medios de comunicación locales que paga el gobierno y lo arroban a uno inclusive cuando salen este tipo de noticias diciendo que no había hallazgos fiscales. Sí, sí hay, pues hay que leer. Y vea, si usted lee el informe, páginas 119 y 120, muestra los hallazgos. Siguiente punto, y aquí viene un tema muy importante. Ustedes recuerdan que la forma como contrataron el programa Entorno Protector para el año 2020, unificaron 2 temas. Siguiente, por favor. Segundo hallazgo, gracias. Es la página anterior, exactamente esa. Mil gracias. El programa Entorno Familiar tenía 2 ítems. Uno era alimentación, otro era un componente pedagógico. El componente pedagógico, donde encontraron hallazgos, tiene un problema muy grande en la fiscalización. Es que creen básicamente en la interventoría, lo que dice la interventoría. Este es un programa que fue ejecutado en pandemia entre marzo y diciembre del año 2020, que tenía un problema muy complejo, y es que había que creerle a lo que dijera la interventoría. La interventoría, como lo mostramos en su momento, fue hecha por personas que habían trabajado con Colombia Avanza. Varias personas que estaban dentro de la interventoría trabajaron con Colombia Avanza, ni siquiera declararon ese conflicto de interés. Entonces se le crea a la Contraloría, pero básicamente, a la interventoría, pero básicamente aquí el tema importante es que no existe ningún momento del informe nada que diga si hubo cumplimiento o no de los temas pedagógicos. Reitero, el presupuesto del programa Entorno Familiar tenía casi que la mitad del recurso para alimentación y casi la otra mitad en componente pedagógico. Vuelvo, hubo hallazgos fiscales, según el propio informe de la Contraloría, donde se encontraba que la parte pedagógica tenía dificultades. Por ejemplo, personas que no cumplían el perfil, ahorita miraremos, que le pagaban más de lo que deberían pagar, ahorita miraremos. Pero particularmente sobre el cumplimiento del programa, es decir, el presidente le pide otros 4 minuticos, tan amable, por favor. Se le da validez absoluta a la interventoría en temas de pedagogía, pero no se sabe, por ejemplo, si se hizo bien hecho, si se hacían las visitas, si se hicieron los tiempos que eran. Como era pandemia, parecía lo que fuera. Ese es un riesgo muy grande de un hallazgo, entre otras penal, pero ese es otro punto. Vamos al siguiente para ir rápidamente a aprovechar los 4 minutos. Este es un punto muy importante. Hoy, 18 de octubre del año 2023, este contrato no se ha liquidado. Es un contrato de 2020 y no se ha liquidado. ¿Por qué? Porque alcanzaron a corregir, porque estaban corrigiendo todas las metidas de pata que hubo a raíz de las denuncias de concejales, de veedurías, de los medios de comunicación. Todavía hoy no lo han liquidado. Imagínense pues el nivel de los riesgos que hay de este contrato.
Octubre de 2023, un contrato que terminó en diciembre de 2020, no lo han liquidado. Siguiente. Un hallazgo interesante. Esto sí, esto es doloroso y uno entiende por qué hay un problema de nutrición crónica en Medellín. Había 6 paquetes alimentarios que había que entregar en este programa. Solo entregaron 3 tipos de paquetes. ¿Cuáles no entregaron? Vea pues, paquete alimentario para mujer gestante bajo peso o con retraso en el crecimiento intrauterino. Es el primero que no entregaron. El otro que no entregaron, paquetes alimentarios de 6 a 12 meses para niños y niñas de 6 a 12 meses con bajo peso o baja talla. Y paquetes alimentarios de niños y niñas de 1 a 2 años con bajo peso o talla. Es decir, señor concejal, le presento excusas. Pedimos un favor muy grande, que escuchemos la intervención del concejal y nos hacen ese llamado de atención para que por favor si hay algo que compartir o manejar al interior, pues lo hagan en la parte de afuera del recinto. Continúe con su intervención, señor concejal. Gracias, señor presidente. Volvemos al punto. No entregaron dentro de los paquetes alimentarios a los más vulnerables. Dentro de los más vulnerables, que son los niños y niñas de baja talla y a las madres gestantes de bajo peso, a ellos no les dieron paquetes alimentarios. Imagínense el nivel del programa de entorno familiar. Es decir, paquetes para niños, muy bien, pero los niños de bajo peso o baja talla, a esos no les dieron no les entregaron alimentación especializada. Con razones que hay aumento de la nutrición crónica en Medellín. Ese es un fracaso absoluto de buen comienzo. Programa de doña Diana. Siguiente, quinto de Lady Di. Bueno, y este es un hallazgo, vea esto. Lucía Henao Cataño, hermana de uno de los implicados en el proceso penal, hacía parte de la nómina de Colombia Avanza. Usted que es nutricionista, concejal Romero, vea esto, ella era ingeniera química y no cumplía con el perfil y fue contratada para la ejecución del programa. Puro nepotismo, es decir, allá tenían cotas políticas, cotas de familiares. Revise quién es Carlos Mario Henao Cataño, está dentro del proceso penal, fue representante legal de Colombia Avanza, pues la hermana estaba allá, ingeniera química, no cumplía con el perfil. Ese es uno de los hallazgos, entre otras, de los temas como que eran, que no pasó nada. Ahí está, para que encuentren. Y por último, este es un punto de los errores de la Contraloría en la valoración del tema de los productos, donde dice que no hubo grandes diferencias. Pues yo sí veo problemas profundos en lo que hicieron. Lo primero, comparan siempre una unidad, es decir, ellos voy a poner ejemplo, al Éxito, dicen, en el Éxito vale 1.000 pesos el arroz, y lo pusieron a 1.000 pesos, a 1.050 pesos el arroz, para decirlo de alguna manera, dentro del presupuesto del estudio de mercado. ¿Cómo comparan una unidad con la economía de escala de cientos de miles de productos que puede comprar un proveedor? Arranquemos con eso. Entonces, lo mismo, ir al Éxito, comprarlo ir al Éxito, comprar el paquete, que si lo compra una empresa o una corporación que tiene cientos de miles de paquetes anualmente. O sea, y lo comparan y dicen, no, eso está bien. Lo segundo, toman como referencia a los supermercados más costosos. Entonces uno, pues, toman al Éxito, toman la vaquita y ustedes lo ven, ahí dice, la vaquita, el Éxito, y eso es lo que toman. Si ustedes agrandan a la derecha, muestran cuáles fueron los que tomaron como referencias de precios. Un minuto, señor presidente, ya. Y esos son los que toman como referencia de precios. No se van pues a lugares muy concretos que pueden ser mucho más económicos, ni siquiera pues a la tienda de la esquina. Otro tema, no toman consideración marcas. Entonces, si uno va al Éxito, uno encuentra 2 o 3 marcas de arroz y esos pues son los precios de referencia. Pero si uno puede conseguir en cualquier lugar precios de mayorista, que es lo que debería haberse, entre otras cosas, evaluado, y por eso sí hay un sobrecosto en la alimentación, es evidente que encontraría unos precios mucho más económicos. Otro, hay productos que no reflejan el IVA. Entonces los comparan con IVA y sin IVA. Y un IVA del 19%, en algunos, por ejemplo, las pastas alimenticias, las tienen en cuenta en el estudio de mercado con el producto con IVA y lo comparan con un producto sin IVA. Pues claro, pero ahí con solo eso hay una diferencia del 19%. Y por último, ponen el precio, el costo de la logística entre 11 y 13%, así lo dicen, de cada uno de los paquetes, y no tiene justificación, no dicen por qué, y ahí está, dicen, ahí sí aceptamos el 11 y 13%, ¿qué? Porque sí, porque eso es lo que puso el proveedor, y se lo aceptan, sin ningún tipo de sustento técnico. Yo creo que sí hay errores también adicionalmente en el tema de los alimentos, de la forma como se valoraron los alimentos, un error técnico de la Contraloría, que reitero, sí mostró que hay hallazgos concretos, que sí demuestra, entre otras cosas, que hubo sobrecostos en el programa Entorno Familiar. Muchas más denuncias que son además diferentes a las penales, donde está la celebración indebida de contratos. La celebración de contratos sin requisitos legales, como se llama
en la norma. Esos son temas que sí habrá discusión que hacer, pero no nos comamos el cuento. No nos comamos de cuentico, pues, que sale un tipo que apenas medio lee, que se llama Daniel Quintero, a decir una barbaridad. Sí hubo hallazgos fiscales y, de hecho, hubo dificultades muy profundas, criticables en la forma como la Contraloría General de la República hace el estudio de los precios. Muchísimas gracias, señor presidente.